Esta es la postal del final de 2021 de la selección peruana. Un abrazo de desahogo como aquel grito de Yotun luego de la victoria contra Uruguay en Lima en 2017, o el mismo abrazo de Gareca con Cueva en la clasificación a Rusia. Sin duda que representa la culminación de un año sufrido de la blanquirroja, donde el inicio no fue tan bueno como el sprint final. Es aquí donde aparecemos nosotros, para recorrer este doloroso pero fructífero 2021. ¡Comenzamos! El debut de la selección en el 2021 estaba pactado a comenzar en el tercer mes del año y también la tercera fecha doble de las eliminatorias a Qatar. Pero todo esto se vio truncado ante la cuarentena obligatoria impuesta en el continente europeo para las personas que provengan de Sudamérica o Portugal, por la ya lejana cepa brasileña. Ante esta situación, como ya es de costumbre, la Conmebol, con su poco peso dirigencial, tuvo que ceder ante las exigencias de los clubes de la UEFA y suspender hasta nuevo aviso las fechas 5 y 6 de las eliminatorias sudamericanas. Decisión que al fin y al cabo podríamos decir que nos benefició, ya que jugadores como Guerrero y Farfán se encontraban aún lesionados. Por otro lado, otras piezas fundamentales como Cueva y los jugadores peruanos en la MLS y la liga local se encontraban con poca continuidad. Todo esto como forma de recordatorio al bajo nivel que tuvo la selección en las primeras 4 fechas de las eliminatorias. Salimos del ámbito futbolístico para hablar sobre una polémica que marcó un antes y un después en la opinión de los hinchas sobre la selección peruana en este 2021. El Perú se encontraba dividido por la desagradable posición de votar entre la corrupción en persona, o sea Keiko Fujimori, y por un extremista de izquierdas que significaba un peligro para la estabilidad del país. El panorama era muy jodido, y es aquí donde 11 jugadores que son parte usualmente de la plantilla de la blanquirroja se unieron a una campaña a favor de la China y en contra del comunismo. Como era de esperar, las redes sociales estallaron y en ellas encontrabas a algunos usuarios que apoyaban la moción y a otros puteándolos por supuestamente mezclar la política con el deporte. Y como no era de extrañar, los memes salieron como espuma. La camiseta cambió de roja a naranja. Al fin y al cabo, muchas personas dejaron de apoyar a la selección, ya que sumado al fracaso de las 4 primeras jornadas, llegaba esta diferencia de ideales políticos con alguno de los seleccionados. La pregunta es, ¿muchos de estos habrán chillado luego del gol de Advíncula con Ecuador? ¿O arrodillado para que Gallese le tape el penal a Machís? Conociéndonos, imagino que sí. Luego de 7 meses, la selección peruana volvía a reencontrarse con las eliminatorias a Qatar. Al plantel de Ricardo Gareca regresaba su goleador, Paolo Guerrero, pero volvía a caer lesionado uno de los pilares de las eliminatorias anteriores, Edison Flores. Aquella fecha 7, jugada en la noche del Estadio Nacional, fue uno de los peores partidos de la era de Gareca. Desde el armado del 11 inicial, con Advíncula de extremo y Guerrero de 9, a pesar de su poca continuidad, se preveía un mal resultado para la blanquirroja, y así fue. Perú volvió a ser un equipo sin profundidad y con poca solidez defensiva. Colombia, sin mucho, nos marcó el primero a los 40 minutos con un cabezazo de Yerry Mina, luego de un error de Gallese. Pero en verdad, perdimos el partido minutos después, luego de la expulsión de Trauco. Para el segundo tiempo, Perú deambuló en la cancha y también fuera de ella. No había claridad en las decisiones. 3-0 terminó el partido y rompíamos el récord del peor inicio en eliminatorias de la historia, obviamente desde que se juega el formato actual. 5 días después, y últimos en la tabla con un punto, teníamos que visitar Quito para jugarnos una de esas muchas finales que hay en ese tipo de torneos. En ese momento, la prensa y los hinchas de ambos países vaticinábamos una goleada de segundo mejor goleador contra la peor defensa de la competición. Gareca y su comando técnico volvieron a tomar esa complicada pero importante decisión, como la de Venezuela en casa en la eliminatoria pasada, y pasamos del 4-2-3-1 al 4-3-3.
Esa tarde volvimos a hacer historia en Quito y con goles de Cueva y Advíncula sacamos nuestros primeros 3 puntos. Ese mes no acabaría para la selección solo con las eliminatorias. También vendría la improvisada Copa América en Brasil, nuevamente. Gareca viajaría con un plantel bastante joven y con caras nuevas como la de Garcés, Tábara, Lora, Ormeño, Iberico, Arias o Raciel García. Por otro lado, dejaría de lado a Guerrero y Aquino por lesión, y a Advíncula, Zambrano y Ruiz Díaz por decisión técnica. La selección peruana integraba el grupo 1 junto a Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela. La blanquirroja terminaría quedándose con la segunda posición de su grupo con 7 puntos, gracias a la derrota por 4-0 contra los locales, un resultado contundente pero con una explicación: los cambios y diferencias de nivel tan drásticos en ellos. También a los triunfos contra un rival que hasta ese momento era invencible para el Tigre, Colombia, y posteriormente contra una debilitada Venezuela. Por último, un empate valioso a 2 contra Ecuador, luego de un primer tiempo desastroso. En el mes de julio se jugaría la fase final de la Copa América 2021. Perú enfrentaría a Paraguay por los cuartos de final, el cual sería un partido realmente parejo, que terminaría yéndose a los penales luego de igualar en todo, en goles y hasta en rojas. Trauco sería el encargado de poner el 4-3 definitivo en la tanda de penales, que llevaría a Perú a una nueva semifinal de Copa América. Ya en esta instancia, la blanquirroja volvería a cruzar su camino contra Brasil. Gareca cambiaría la formación ante la suspensión de Carrillo, para jugar con 5 defensas y encontrar mejor solidez defensiva, cosa que no sucedió. Perú soportó a una arrolladora Brasil, y gracias a un buen nivel de Gallese, el primer tiempo solo acabó 1-0. Ya en la segunda mitad y con los ingresos de Raciel García y Marcos López, la selección peruana creció mucho más en ofensiva. A pesar de tener algunas ocasiones, no nos alcanzó y quedamos eliminados. En el partido por el honor, o sea el tercer y cuarto puesto, las selecciones de Perú y Colombia chocarían por la medalla de bronce y de cobre. Al último, Perú caería derrotado por 3-2 por culpa de errores e imprecisiones en defensa y por un iluminado Luis Díaz. La selección peruana terminaría la Copa América en cuarto lugar, dejando buenas sensaciones y consiguiendo el principal objetivo: encontrar mayores variantes para el equipo, como fueron los casos de Callens, López, Peña, Raciel García y de la Padula. Un mes después de la Copa América, la Conmebol aclararía el panorama de las eliminatorias luego de las constantes suspensiones por culpa de la COVID. Tras variados rumores, confirmarían la implementación de 2 fechas triples en los meses de septiembre y octubre, con la finalidad de no aplazar más las fechas 5 y 6, y de esa forma no alargar el proceso a Qatar 2022. Por el lado de la selección peruana, Gareca había dado una convocatoria de apenas 24 jugadores, para jugar 3 partidos en solo 8 días, y sin la inclusión de Aquino y Zambrano, una decisión que sería criticada por parte de la prensa y del público. Perú, ubicado en el último lugar, iniciaría la primera fecha triple en la historia de las clasificatorias, recibiendo a Uruguay en Lima y con público luego de casi 2 años. La celeste venía golpeada por la negativa de los clubes de la Premier de ceder a sus futbolistas y por la lesión de Luis Suárez. Por el lado de Perú, Gianluca Lapadula no pudo disputar este encuentro por acumulación de amarillas. A pesar de ello, la selección peruana se pondría adelante en el marcador luego de un gol de Chalaca de Tapia, pero la alegría duraría poco. Luego de un error en salida de Santa María, de Arrascaeta pondría el empate definitorio de la noche. A pesar de la igualdad, pudimos salir del fatídico último lugar. 3 días después, y en casa nuevamente, Venezuela sería el visitante de Perú por la jornada 6 de las eliminatorias. La Vinotinto llegaría a Lima con bastantes bajas. Por el lado de la blanquirroja, solo no se podría contar con Sergio Peña. Es así como en un partido bastante flojo de ambas escuadras, Perú capitalizó los errores de su rival, cosa que no pudo hacer el contrincante, y pudo conseguir sus primeros 3 puntos de local.
para poder alcanzar los 8 puntos y escalar 2 posiciones más en la tabla. Desgraciadamente nos tocaba cerrar aquella fecha triple con el cuco de las eliminatorias, Brasil, y sobre todo en Recife. Como era de esperar, Perú caería 2-0, regalando una vez más los primeros minutos del partido, al tratar de salir a presionar a la mejor selección de Sudamérica. Y por si fuera poco, Santa María volvería a cometer un error en salida, cosa que la canariña no desaprovecharía. La selección peruana culminaría la fecha triple de septiembre en la 7ª posición a 5 puntos de repechaje, y dejando bastantes dudas, al no encontrar una buena pareja de centrales, una insistencia por un sistema de juego que ya no funcionaba, y con rendimientos bajos como el de Yotún, Flores, Santa María, Guerrero, Advíncula, Ruiz Díaz y entre otros. La segunda fecha triple de las eliminatorias vendrían un mes después, y con ello la decisión de Ricardo Gareca de hacer la convocatoria más extensa desde su llegada. 31 futbolistas fueron llamados por el Tigre para las fechas 11, 5 y 12, resaltando las vueltas de Farfán, Zambrano, Aquino, Ormeño y Reina. El primer enfrentamiento sería contra Chile en Lima. En el Clásico del Pacífico, Perú volvería al 4-3-3 que le dio frutos en la Copa América y lograría vencer con autoridad por 2-0 a la Roja, consiguiendo así mantener la 7ª plaza y ponerse a 4 puntos de repechaje. Lo negativo llegaría después del encuentro. La Federación Peruana haría oficial las convocatorias de Tapia, Guerrero, Reina y Flores, sumado al caso de André Carrillo, que no podría disputar ni un minuto por una lesión en la espalda. Ante esta situación, el Tigre decidiría llamar a Oslin Mora y Horacio Calcaterra. 3 días después, la bicolor tendría que visitar el Hernando Siles de La Paz para enfrentar a una Bolivia prácticamente eliminada. Con la vuelta de la Padula y una nueva lesión de Peña, la selección peruana buscaba una hazaña en altura, cosa que no sucedería, ya que a pesar de tener controlado el partido, al tener un hombre de más por la expulsión de Henry Vaca, un error infantil de Cueva derivaría en una contra letal de los altiplánicos, que con gol de Ramiro Vaca pondrían el primero y único gol del partido. Perú sufría un duro golpe en La Paz, el cual volvería a alejarlo de repechaje, a sabiendas que su próximo rival sería la campeona de América, Argentina. El jueves 14 de octubre, Perú visitaría el Monumental de River para, aunque sea, repetir el empate logrado en la Bombonera hace unos años atrás. Con las bajas de Peña y Advíncula por lesión, la blanquirroja lucharía el partido, pero ni la seguridad de Zambrano ni la de Gallese pudieron soportar el cabezazo de Lautaro Martínez que pondría el único gol del encuentro. Cabe destacar que Perú estuvo muy cerca del empate gracias al penal generado por Farfán, pero un errático Yotún lo estrellaría en el travesaño. Luego de aquella dura noche en Buenos Aires, la esperanza de un cupo a Qatar 2022 se alejaba. Culminábamos la fecha triple en el penúltimo lugar a 5 puntos de repechaje y con la obligación de sumar puntaje perfecto en la última fecha doble del año. Otras 2 gran finales se jugaban en el último mes del año para la selección peruana, la cual tenía la necesidad de puntuar de a 3 para aspirar al sueño de clasificar al Mundial de Qatar. Vivir para seguir luchando o morir en el intento. El primer rival a vencer era Bolivia, un contrincante con el que recientemente habíamos chocado y con el cual se generó asperezas, gracias a lo que se decía en la prensa de dicho país. La selección peruana salía a hacer respetar la casa con su mejor y más efectivo 11. Probablemente aquel 11 de noviembre la bicolor haya jugado su mejor partido de las eliminatorias, al aplastar por 3-0 a una Bolivia que no compitió en ningún pasaje del encuentro. Sin lugar a dudas, este fue un partido bisagra para que la selección nacional se reencuentre con su mejor nivel futbolístico, similar al mostrado en las eliminatorias a Rusia. Culminada la fecha 13, Perú recuperaría el 7º lugar y estaría más cerca que nunca a los puestos de clasificación. La segunda y última final de esta fecha doble sería la visita a Caracas para enfrentar a Venezuela. A pesar de que los locales venían cayendo consecutivamente
y por ende estar prácticamente eliminados, este partido no fue nada fácil para la blanquirroja, la cual se vio superada en algunos pasajes del encuentro, pero aún así supo pegar en momentos cruciales de este. Y qué grandes golpes metieron algunos. Dámelo siempre a Gallese, un arquero confiable, de esos que te dan una vida más. La Padula y Cueva fueron los artífices de los goles de la selección peruana, el último dejando la postal del año, un abrazo interminable que significó el desahogo de un equipo que comenzó realmente mal el 2021. Pero como el mismo Gareca dice, los sprint finales son su especialidad. Tengo más fe todavía. Perú finaliza este 2021 con 17 partidos jugados, de los cuales 7 fueron victorias, 3 empates y 7 derrotas. Anotamos en 20 ocasiones y recibimos 23 goles. Si solo contamos eliminatorias, conseguimos 5 triunfos, un empate y 4 derrotas en 10 partidos, lo que ha significado 16 puntos de 30 posibles para cerrar el año en quinto lugar, o sea, dentro del repechaje. Lo realmente sorprendente y la explicación de esta mejora en la tabla de posiciones es que en 2020 recibimos 10 goles en apenas 4 partidos, y en el 2021 hemos repetido la misma cifra habiendo jugado 6 encuentros más. El 2022 será el final del camino de la selección peruana en las presentes eliminatorias. Son 4 partidos realmente complicados, en donde podemos repetir la hazaña de ir al mundial consecutivamente o quedarnos afuera. Como diría Daniel Peredo, no hay mal que dure 40 años, ni fútbol peruano que lo resista. ¡Vamos al mundial! ¡Arriba, Perú! ¿Qué opinas tú? Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita y comparte el video con todos tus amigos futboleros. Por último, te dejaremos en la pestaña de arriba varios videos para que no te aburras luego de este viaje en los recuerdos de este 2021. Ya saben que si tienen una pelota en la mano o en los pies, pueden ser felices. ¡Salimos!